No, estaba grabando, pero estaba con Wi-Fi. Yo pienso que es el Wi-Fi, viste que el Wi-Fi es medio como lento y encima Bien. lenta la señal, entonces, no sé, parece que no. Ahora estoy, bueno, desde otra máquina y directamente con el cable. O sea, conectada Ok. al internet con el cable. Me damos silencio. Vamos para Bien. adelante. Bueno, sí. Muchas gracias, Raúl. Bueno, entonces, sigamos. Díganme, chicos, si por alguna razón me sienten muy fuerte, porque ahora me he puesto un auricular con micrófono y puede ser que sea muy potente y los estoy aturdiendo. Bueno, sigamos entonces con lo siguiente, que ya habíamos visto. Bueno, lo que sí van a tener interferencia, porque tengo mi hijo por acá haciendo ruido, pero bueno, disculpen. Bueno, habíamos visto los distintos tipos que manejaba Eclipse, que estos son los 8 tipos básicos. Lo interesante de esto es saber que hay un tipo que se llama lexema. El tipo lexema es un tipo que admite 2 tipos de datos. O sea, cuando ustedes declaran una variable tipo, o sea, no es que declaran, sino que ustedes le ponen una restricción a una variable, restricción de tipo, que ya vamos a ver hoy día, de tipo lexema, están diciendo que esa variable puede ser, o ese campo puede recibir tanto un symbol como un string. ¿Qué diferencia hay entre el tipo symbol y el tipo string? Lo habíamos visto en la clase pasada, pero se los vuelvo a recordar ahora. El symbol es una cadena sin espacio en blanco y el string admite espacio en blanco, pero tiene que estar entre comilla doble. O sea, esa es la diferencia entre los dos. Bueno, después está, el flow interior, y las direcciones, que como les dije, que de las direcciones, las que vamos a utilizar es esta, que son las direcciones de hecho, que son, en realidad, un índice, las direcciones de los hechos, que nos va a indicar el lugar en donde está el hecho. Entonces después podemos modificar un hecho o podemos eliminarlo o duplicarlo, lo que ustedes quieran. Bueno, después habíamos visto que existían 2 tipos de hechos, los hechos ordenados y los hechos no ordenados. Los hechos ordenados eran los que eran sensibles al orden. Se ponen entre paréntesis, son una secuencia de campos que pueden ser uno o más campos. Y generalmente el primer campo es una relación. Por ejemplo, hijo de, no sé, pasa que no sé si tengo bien el vínculo. A ver, me voy a intentar ir, no me funciona el vínculo. Bueno, esto sí, en la plataforma yo he puesto el archivo con los vínculos corregidos. O sea, cuando ustedes ejecuten esto, lo van a tener perfectamente funcionando. Pasa que justo en la otra máquina, esta no puse la actualizada. Después los desordenados son, los sensibles al orden o los ordenados. Cuando yo tengo un hecho ordenado, yo si cambio un campo de orden, cambio el hecho, o sea, es otro hecho. En cambio, los hechos no ordenados, en realidad no se les llaman desordenados, se les llaman no ordenados, o también se les llama con etiqueta. Estos hechos no son sensibles al orden, pero se tienen que definir con una estructura, que se le llama template, una plantilla. Esto habíamos visto las órdenes básicas. En uno de los ejercicios del práctico tienen que ustedes que explicar algunas de estas órdenes. Bueno, estas no son todas, son algunas. En algunos de los ejercicios tienen que diferenciar clear y reset y exit, por ejemplo. O sea, si bien fíjense que son parecidos porque ambos eliminan los contenidos de algo, los 3 eliminan contenidos de algo. Pero cabe aclarar que el clear y el exit es muy parecido porque borra todo, nada más que esto se sale. En realidad borra todo y es como si saliéramos del clip y volviéramos a entrar el clear. En cambio el reset elimina todo, o sea, elimina los hechos de la memoria, elimina las activaciones de la agenda, pero tiene algo que no hace ni el clear ni el exit, que es restaurar las condiciones iniciales. O sea, el reset, siempre que ustedes van a ejecutar un programa, tienen que hacer tres pasos. Acuérdense, load, cargar el programa, después reset,
para cargar los hechos iniciales y posteriormente run, o sea, para correr el programa. Esas son las 3 acciones que deben hacer. Bueno, este es, el fax lo que hace es mostrar la lista de hechos y es muy importante porque me muestra los hechos y me muestra el índice del hecho, que después me es útil por si yo quiero modificarlo, eliminarlo. El retract lo que hace es eliminar hechos, o sea que por ejemplo este y este puedo utilizarlos en forma, o sea, alternadas. Y este es para agregar hechos. El hacer es para agregar hechos durante la ejecución. En cambio, por ejemplo, si ustedes quieren agregar hechos iniciales, ya vamos a ver que existe un constructor que se llama debug para agregar hechos iniciales. Estos son hechos que se van a ejecutar o se van a ser agregados a la memoria de trabajo o a la base de hechos durante la ejecución. Bueno, aquí muestran ejemplos. Esto yo les he puesto un video en la plataforma en donde yo me dedico a correr. Todos los ejemplitos que están en esta PPT están en ese video, para no estar saliendo y entrando. Esto habíamos visto en la clase anterior, que es muy importante que lo repasemos, pero no desde acá, sino con un ejemplo. ¿Me están escuchando? ¿Raúl me escucha? Perfecto. Ah, perfecto, gracias. Sí, profe, se escucha. Bien, gracias. Bueno, entonces el constructor, bueno, acá tenemos el constructor debug, es un constructor que se usa para crear hechos iniciales. Ustedes cuando comienza a ejecutar el programa ustedes lo hacen en load, o sea, en load, pero no tienen cargados los hechos iniciales. Para que se carguen los hechos iniciales tienen que hacer el reset. Y para que se ejecute, para que sean cargados en la memoria de trabajo los hechos iniciales, ustedes tienen que haberlos programados, haberlos incorporado en el programa. Y eso se hace con este constructor, con el constructor debug. Se pone la palabra reservada debug, el nombre. Si quieren, estos corchetes significa que es opcional un comentario. El comentario a veces es útil porque me sirve para indicar qué información tiene esta definición de hechos. Si lo ponen, tiene que ir entre comilla doble. Y a continuación pueden agregar muchos hechos. Con un mismo debug pueden agregar varios hechos. Entonces, eso es lo que significa ese asterisco, que puede venir un hecho o varios hechos. En este caso, por ejemplo, tenemos debug, inicio auto, por ejemplo, así se llama este hecho, esta definición de hecho. Y acá tengo 3 hechos iniciales, ¿ven? O 3 hechos, uno que se llama auto y cuyos campos son puerta cerrada, otro auto, o sea, 3 autos tengo, uno con puerta cerrada, otro con cambio neutro y otro con freno fuera. Fíjense que estos son 3 hechos que tienen el primer campo, auto, que esto generalmente el primer campo hace referencia, puede ser a una relación, por ejemplo, van a ver algunos hechos que se llaman padre de, y entonces aparece acá el nombre del padre y acá el nombre del hijo. Pero también puede hacer referencia a un objeto o algún atributo. ¿Ven? Por ejemplo, acá está haciendo referencia a un objeto, a auto. ¿Ven? Y aquí estarían los atributos de ese objeto. ¿Ven? O de ese elemento. Bueno. Después tenemos, acá tenemos la definición. Bueno, acá tenemos, fíjense, el de hechos. Pero antes de definir los hechos, porque estos son hechos no ordenados. Antes de definir estos hechos no ordenados, o con etiquetas, también se les llama, tenemos que definir lo que se llama la plantilla de esos hechos. La plantilla es lo similar al struct en otros lenguajes, por ejemplo en el C. ¿Cómo se define? Y bueno, se pone ¿cómo se llama? El constructor def template. Cabe hacer notar, que ya lo comenté en la clase anterior, pero lo vuelvo a repetir, que keeps es case sensitive. O sea que si yo pongo en mayúscula es una cosa, y si yo lo pongo en minúscula es otro. Todos los constructores se escriben en mayúscula y los tipos de datos, o sea, las restricciones de tipos se escriben, todos los constructores en minúscula y los tipos en mayúscula, los tipos de datos. Entonces, los constructores en minúscula. Ahora, este sería el identificador
de esta plantilla o de este constructor que estoy definiendo. Este yo lo puedo poner en mayúscula o minúscula. Pero eso sí, si una vez lo puse en mayúscula y después lo pongo en minúscula, se va a tratar de otro constructor. O sea que eso tienen que tener muy en cuenta. A continuación viene un comentario que se pone entre comilla doble y que es opcional. Este, por ejemplo, es una plantilla o un template de las jarras, que dio el ejemplo ayer el profesor. ¿Ven? Tenemos dos templates. Tenemos una definición de tipo que hace referencia al contenido y la capacidad. Y otra definición de tipo al estado en que se encuentran esas jarras, o sea que sería el contenido que tiene en ese momento esa jarra. Entonces acá, por ejemplo, tenemos template jarra y tenemos dos jarras. Entonces, por ejemplo, bueno, primero tenemos este es para una jarra. Para una jarra va a tener el contenido y la capacidad. El contenido que va a tener y la capacidad. Esto es el tipo que podría no poner ni tipo ni ningún tipo de esto se llaman restricciones o atributos de restricción, pero en este caso, en este ejemplo, ponemos el tipo, por ejemplo, entero, y este es el valor por defecto que va a tomar este campo. Si yo no pongo nada, o sea, el valor por defecto que toma es como si fuera, o sea, como que fuera derive, o sea, significa que puede tomar cualquier valor. Pero si yo le pongo un atributo, como en este caso por default, entonces en este caso me está diciendo qué es lo que debe tener. Por ejemplo, el derive hace referencia a que puede ser cualquier dato, cualquier número asociado al tipo de dato. Y el none significa que puede no tener nada. Eso significa. Bueno, después acá tenemos el estado. Yo he mandado o he puesto en la plataforma unos archivos en castellano que explican todos estos atributos, inclusive con ejemplos. Yo les recomiendo que lean porque es bastante interesante cómo se pueden combinar estos distintos atributos. Bueno, después tenemos otra plantilla que es el estado, que bueno, que este sería para representar justamente el estado del problema, y está asociado a dos jarras, ¿ven? X e Y. Acá hace referencia a una jarra y a la otra. Y bueno, por ejemplo, en un momento dado, el por default, ven, acá no se le pone ni none ni derive, sino se le pone 0, por ejemplo. Y acá aparece el constructor de fact para definir los hechos iniciales, o sea que esto no puede faltar cuando ustedes programen, el de fact, porque el de fact lo que hace es mostrar el estado inicial del problema. En este caso, por ejemplo, tenemos dos jarras, una jarra que tiene contenido 0 y capacidad 4, otra jarra que tiene contenido 0 y capacidad 3, por ejemplo, porque podríamos arrancar de que las dos jarras, que una jarra está llena y la otra vacía, o que las dos estén vacías, como en este caso. Bueno, después tenemos el estado, que habla de cómo está el estado en este momento, porque a medida que se van trasvasando las jarras, bueno, acá va a mostrar el estado, en este caso la jarra 1.0 y la jarra 2.0, por ejemplo, ese sería el estado inicial del problema. Bueno, las ventajas, vimos también lo que eran las ventajas de los hechos ordenados con respecto a los no ordenados, o estructurados también se le dice, tienen muchos sinónimos. O sea, a los no ordenados se les llama también ¿cómo se llama? Estructurados, con etiquetas, o sea, tienen distintos nombres. Pero nosotros vamos a trabajar con hechos no ordenados, ¿está bien? Con los que se define la plantilla. También podemos utilizar hechos ordenados, pero son muy limitados, por eso no los utilizamos. Fíjense, la ventaja que no hay que declararlos previamente, pero el inconveniente es que no tenemos control sobre los tipos de datos y que, por otro lado, hay muchos errores potenciales. O sea, se acuerden que si cambiamos el orden, se trata de otro hecho. Y aquí muestro el ejemplo, ¿ves? De estos dos hechos que aparentemente fueran los mismos, pero no es igual, porque se ha cambiado este campo con este campo, ¿ven? Se han intercambiado, entonces ya son dos hechos diferentes.
En cambio, los hechos estructurados, los hechos con etiqueta, los hechos no ordenados, está bien, hay que definir la plantilla, pero tenemos control de los tipos de datos, no hay problema con respecto al orden, o sea, y son mucho más explícitos también, o sea, son más claros, se puede ver con más claridad la información que se almacena en ellos. Las reglas son las vedettes en este lenguaje, porque a través de reglas nosotros vamos a hacer los encadenamientos para construir un sistema experto o para resolver un problema. O sea, nosotros tenemos reglas que se van a ir instanciando y a medida que se vayan instanciando, estas reglas seguramente van a ir creando nuevos hechos y estos hechos van a hacer que se instancien otras reglas y así, o sea, la ejecución de reglas van a hacer que se generen nuevos hechos y esos hechos van a instanciar otras reglas que cuando se ejecuten van a generar más hechos, bueno, y así hasta llegar a la resolución de un problema. Las reglas tienen el lado izquierdo y el lado derecho, separado por este símbolo. El lado izquierdo se le llaman elementos condicionales, porque o está formado por elementos condicionales, son patrones que deben verificarse, o sea, deben ser verdaderos. Si los patrones de la que forman la parte izquierda de la regla, o sea, estos elementos condicionales son verdaderos, entonces se ejecuta la parte derecha de la regla, que son acciones. O sea, en la parte izquierda están los elementos condicionales, formados por patrones. Recuerdan que patrones son conjuntos de hechos. Y a la derecha tenemos acciones que van a ser ejecutadas siempre y cuando los elementos condicionales sean verdaderos. Cualquier duda, chicos, pueden interrumpirme y pueden preguntarme. ¿Está bien? Porque si no, sigo avanzando y capaz que queda algún problema. Y yo no veo acá el chat, así que me gustaría que alguien lo lea si hay alguna pregunta a través del chat. Bueno, sigamos. Bueno, este está explicado cómo se define. Fíjense que aparece el constructor entre paréntesis. Todo lo que ustedes escriban en Click se pone entre paréntesis. De Schuller es el constructor, el nombre de la regla, un comentario entre comilla doble si lo creen necesario. Y acá viene lo que serían los elementos condicionales. Esta parte es opcional, que son propiedades de la regla, si ustedes quieren aclarar alguna propiedad de la regla. Bueno, lo que sí, los elementos condicionales, que puede ser uno o varios, son los que tienen que ser verdaderos. Después este símbolo, que este símbolo se forma con el igual y el símbolo mayor. Y después tenemos las acciones. Las acciones serían justamente tareas que van a ejecutarse cuando la parte izquierda sea verdadera, que puede ser una o varias. Estas acciones pueden ser escribir algo en pantalla, leer un dato de teclado, agregar un hecho a la base de hechos. Lo que sí no puede haber en la acción, la activación de otra regla, o sea, que no pueden haber reglas anidades. ¿Estamos? O sea, que siempre ustedes las reglas son independientes. O sea, cada tarea que ustedes quieran evaluar, tienen que hacerlo a través de distintas reglas. No puede una regla ser, podríamos decir, como definida a partir de otras reglas. No, tienen que ser, estas son acciones, no de acá, no puede haber otro de Schuller. Bueno, y acá tenemos este ejemplo, que ya lo he corrido en el video que les he hecho llegar, que seguramente lo tienen que haber visto. Bueno, este ya lo habíamos visto, o sea, si se busca en la base de hechos, este hecho. Si este hecho está en la base de hechos, entonces esta regla se instancia y después cuando se ejecute, se agrega este nuevo hecho a la base de hechos o a la memoria de trabajo, porque hacer es justamente la función que hace que se ingrese un nuevo hecho a la base de hechos durante la ejecución de ejecución de una regla. Bueno, a ver, sigamos. A ver, voy a ver si puedo agrandar un poco la pantalla. Ahí está.
Bueno, este es otro ejemplo que, bueno, que también está resuelto, en donde, bueno, un poco jocoso porque, a ver, un momentito, que me están, no, que recibí un mensaje, pensé que era de Raúl. Se corta mucho, ¿lo escuchan cortado, chicos? A ver. Particularmente yo no te escucho perfecto. A ver, ¿cómo se escucha, chicos? ¿Se escucha bien? Si no, Sí, nos vamos al sí, Meet. Bueno. te escuchas muy bien. Bueno, porque si no, nos vamos al Meet, si quieren. Pasa que, ¿saben cuál es la ventaja de trabajar en esto? Que bueno, que Raúl me lo había dicho, pero es que podemos ver la historia de ustedes, o sea, de cómo si asisten a las clases, si participan, si ven los videos, todo podemos verlo, chicos. Un tipo de espionaje estamos haciendo con respecto a la actividad académica. Bueno, seguimos entonces. Bueno, este es un ejemplo que también está resuelto, en donde esta regla se define, ¿no es cierto?, mediante def rule, y para que se ejecute, ustedes tienen que cargar hechos. Por ejemplo, haciendo hacer, vuelan vacas, hacer, inflación, baja, Argentina, o sea, incorporando estos dos hechos a la base de hechos, a la memoria de trabajo, entonces cuando dan run o run, aparecería, bueno, no aparecería, sino que se crearía este nuevo hecho y se insertaría en la memoria de trabajo. Bueno, bueno, esto también ya lo habíamos visto, pero igual yo lo estoy, ¿saben por qué estoy repasando? Porque algunos de ustedes tal vez no estuvieron, o tal vez, no sé, la clase fue un poco cortada, entonces quiero que quede claro, porque Clips no es sencillo. Igual que, por ejemplo, les quería comentar que después, si quieren, yo puedo darles un horario para que tengamos una clase de apoyo, una cosa así, cuando ustedes estén ya resolviendo los ejercicios, porque les cuesta, y bueno, y tal vez con una ayuda de mi parte les pueda resultar más amigable. Bueno, Clip también tiene la posibilidad de trabajar con comodines y con variables. La diferencia de comodín y variable es que con la variable yo puedo recuperar el valor de un campo. En cambio, el comodín lo que hace es se instancia con un campo y puedo evaluar ese campo, o sea, aplicarle condiciones a ese campo o restricciones a ese campo y después realizar determinadas acciones en una regla, pero sin recuperar el valor de ese campo. En cambio, con una variable, que fíjense que es muy parecido, el comodín es solamente el signo de pregunta y la variable es el signo de pregunta seguida por un símbolo. Si estamos con un campo simple, es el signo de pregunta o el signo de pregunta y un símbolo. Recuerden que habíamos visto que cuando se definía una plantilla, teníamos campos simples y campos múltiples, ¿está bien? O complejos, que se le llaman también multicampos. ¿Qué significa eso? Que esos campos pueden estar formados por n campos, o sea, por una cantidad variable de campos. Entonces, si yo tuviera que emparejar un campo que está formado, o sea, que es de tipo multicampo, se tendría, o sea, que se le llama multi-slot, a ese se le llaman slot a los campos simples y multi-slot a los campos complejos o multicampos. Tengo que utilizar este comodín, que es el comodín para los campos complejos, ¿está bien? Que es el peso y signo de pregunta. Si yo quiero definir una variable multicampo, tengo que también anteponerle el signo peso. La ventaja de esta variable es que si el campo tiene 3 componentes, o sea, 3 subcampos, podríamos decir, no hay problema. Si tiene 2, tampoco. O sea, va a recibir la cantidad de campos con las cuales se instancia en el momento en que se empareje la regla. Bueno, este ejemplo está lindo para correrlo. Bueno, como les digo en el video ya lo tienen ejecutado. Pero lo que hace alusión acá es que si ustedes han cargado mediante un defag o mediante hacer, ustedes ponen hacer, o si no hacer, y después ponen todos estos, y cierran paréntesis, se cargan todos estos hechos, entonces después escriben la regla, a ustedes les va a aparecer, cada vez que se instancie
este elemento condicional con los hechos que comienzan con el campo animal, fíjense que se va a instanciar acá, acá, aquí y aquí, o sea, 4 veces se va a instanciar, entonces se va a activar 4 veces la regla. Esto quiero hacer notar, las reglas se activan varias veces, lo que sí no se activan más de una vez con el mismo hecho. ¿Estamos? Eso es justamente para que no hayan lazos o mejor dicho, repeticiones, o sea, ciclos. Entonces, por ejemplo, acá se va a activar esta regla que se llama animal, se va a activar 4 veces, pero con hechos diferentes. ¿Está bien? Entonces, cada vez que se active, que esa activación va a ser cargada en la agenda, cuando se ejecute, va a ejecutarse la segunda parte de la regla, que es esta impresión. Esta impresión, acá printout, significa salida, y este elemento es la variable lógica que hace referencia al monitor. ¿Está bien? O sea, nosotros vamos a trabajar con impresiones en el monitor, entonces siempre tienen que decir printout. Después, si quiero escribir, en este caso, un cartel, entre comillas doble, y este CLF es el equivalente al retorno de carga, o sea, para cambiar de línea, o sea, nueva línea. Bueno, si ejecutáramos esto, me daría esta escritura, este cartel escrito 4 veces por cada ejecución de cada activación de la regla. Se activó 4 veces, cuando se ejecute se va a ejecutar 4 veces. Ahora fíjense que solamente se escribe el cartel. Si yo quisiera escribir el nombre del animal, entonces yo tendría que cambiar acá, en vez de escribir un comodín, escribo una variable. En este caso, cada vez que se instancie con hechos que se encuentran en la memoria de trabajo, vamos a emparejarla y asociar o recuperar el segundo campo con esta variable. Entonces, cuando imprima, podemos imprimir el contenido de esa variable. Fíjense que el contenido de esa variable se pone tal cual y después el cartel entre comilla doble. ¿Ven? Esa sería la diferencia, o sea, esto es muy básico y acá ya tienen ya una variable. Escritura de una variable. No obstante, dice que la riqueza del uso de variables se muestra cuando ustedes tienen esta situación. Fíjense que acá tenemos varios elementos condicionales y emparejados con la misma variable. O sea, fíjense, cuando yo encuentre un animal, se va a emparejar el nombre del animal en esta variable. Después va a buscar los hechos que comienzan con el primer campo, sangre caliente, y se va a instanciar, o sea, pero sola con el mismo nombre, o sea que va a buscar los hechos que tengan el mismo nombre, o sea, la misma variable, el mismo contenido del segundo campo que se instanció acá, con los hechos que empiecen con sangre caliente. Y después va también a buscar los hechos en la memoria de trabajo que con el mismo contenido de la variable nombre que existan pone huevo. Pero en este caso fíjense que está negado, entonces está diciendo que no existan estos hechos. O sea, está diciendo que no existan hechos que te emparejen con el mismo nombre, en este caso, de los hechos pone huevo. Entonces, en este caso, ¿qué se ejecuta? Que sería lo que está en la parte derecha de la regla. Bueno, se crea un nuevo hecho, que le llama, por ejemplo, el primer campo mamífero y el segundo campo el mismo nombre que se emparejó. Y bueno, y después un cartel. O sea, el mismo nombre y un cartel es mamífero. Bueno, fíjese que acá ustedes pueden ver, si quieren lo pueden ejecutar, no obstante este también está ejecutado en el videito que les he puesto. Acá estaría otro ejemplo que sería también trabajado con variables, pero acá aparece un nuevo componente, aparece este operador. Este operador es muy importante porque se va a utilizar para obtener el índice del hecho. ¿Se acuerdan que los hechos cuando se crean se le asocia una dirección, la dirección del hecho, que es un índice, que empieza desde 1, porque el hecho inicial ya tiene ocupado el 0. Entonces cada vez que ustedes creen un hecho, va a empezar el hecho 1, el hecho 2 y el hecho 3 así. Y si ustedes eliminan un hecho,
el número de ese hecho no se vuelve a utilizar, ¿está bien? O sea, o si lo modifican, si ustedes modifican un hecho, en realidad lo que se hace es eliminar ese hecho y crear un nuevo hecho. Y a ese hecho se le crea otro índice. Siempre va en forma consecutiva y hacia adelante. Bueno, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en este caso, que queremos modificar el contenido de un hecho, porque fíjense que en este caso lo que queremos hacer es llenar la jarra 1, entonces queremos modificar el estado de la jarra 1, vamos a recuperar la dirección de ese hecho. Entonces, entramos al hecho jarra, cuyo contenido, la jarra 1 es la que tiene el contenido 4, la capacidad 4, entonces voy a buscar en la memoria de trabajo, entre los hechos, voy a buscar el hecho jarra, que tiene como contenido un determinado valor y la capacidad que sea 4. El contenido que yo encuentre en la base de hechos es recuperado en la variable X. Bueno, después hago también, en este caso, los elementos condicionales también tienen el buscar la otra jarra, o sea, el contenido de la otra jarra. Entramos al hecho jarra, o sea, buscamos entre los hechos de la memoria de trabajo el hecho el jarra que tenga capacidad 3, o sea, que sería la jarra 2. Y el contenido de esa jarra 2 lo almaceno o lo recupero en la variable, o lo emparejo con la variable y. Entonces después, siempre estamos dentro del lado izquierdo de la regla. Recuerden que estos son los elementos condicionales, tienen que ser todos verdaderos para que se ejecute la parte derecha. Otro elemento condicional es una negación de esto, que sería que el estado, fíjense, que X sea 4, eso significa que no esté llena, que la jarra que hemos emparejado con X, X hace referencia a la primera jarra, no esté en 4, y que la jarra, la capacidad de la segunda jarra, sea el valor que se me ha emparejado. Pero no hago restricción, o sea que puede ser cualquier cosa. Y después también evalúo que el contenido de la jarra, de la primer jarra, sea igual a 0, o sea que esté vacía. Testeo de que sea igual a 0. Entonces, en ese caso, si todo esto se cumple, ejecuto estas dos acciones. Fíjense, modify lo que hace es modificar un hecho. Entonces, ¿a qué hecho voy? Bueno, acá tengo que poner, el modify trabaja con el índice del hecho. El índice del hecho yo lo he recuperado acá con este operador. En este operador me sirve para recuperar el índice del hecho. Entonces, el modify, le pongo el índice del hecho y voy y modifico solamente el campo que me interesa. O sea, modifico este contenido. ¿Ven? Que tenía un valor que no era 4 y que era igual a 0, bueno, lo paso a ponerlo en 4, que sería lleno. Y bueno, y el valor o sea, vendría a ser el estado de la otra jarra, el que tenía, o sea, el valor de la variable que recuperé. Con este operador, entonces, vamos a utilizar para obtener el índice que tiene un hecho en la base de hechos o en la memoria de trabajo. En este caso hemos utilizado esta variable para guardar el índice. Es muy útil el índice, como le dice acá, con los comandos modify y retract. El retract es para eliminar, aquí hemos visto un ejemplo de modify, eso también se pregunta en el práctico, qué es lo que hace el modify, y bueno, que dan ejemplos de modify. Bueno, acá tienen un ejemplo. Bueno, después, y el retract es para eliminar. Si nosotros pusiéramos acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos eliminar todos los hechos, ponemos retract, o sea, entre paréntesis, retract, y le pongo asterisco, y bueno, y hago punto, o sea, elimino todos los hechos. Bueno, acá te tengo un ejemplo de fact, o sea, de hechos, y o sea, de esta manera se definen los hechos iniciales, ¿se acuerdan que habíamos dicho? El nombre del hecho, y acá tengo los hechos, por ejemplo, estoy definiendo 1, 2, 3, 4 hechos profesores de, o sea, 4 profesores de, que esa sería la relación. Y este sería el campo, el campo de lo que sería la asignatura. O sea, el primer campo es la relación, el segundo campo la asignatura.
Bueno, y después el tercer campo sería el encargado, el titular de la materia, bueno, y posteriormente los integrantes de la cátedra. Entonces, fíjense que acá tengo distintos hechos que tienen el mismo nombre, pero los componentes, los campos son diferentes. Por ejemplo, tiene el campo que sería nombre de la materia, el campo titular, y después los componentes de la cátedra, por ejemplo, acá tienen uno solo, acá tienen dos, ven, acá tienen cuatro, acá tienen tres. Entonces, evidentemente, este campo, que serían los integrantes, o resto que le han puesto acá, tiene que, bueno, no vemos el template como está definido, pero claramente se ve que tiene que ser un multicampo. Entonces, fíjense acá, se define una regla que se le llama R1 y que va como elemento condicional, instanciar los hechos de la memoria de trabajo que tienen profesores de, como primer campo, segundo campo, se va a instanciar con una variable que se llama asignatura, el tercer campo con una variable que se llama nombre, y el cuarto campo con una variable multicampo que se llama resto. Entonces después, si cada vez que se instancie o se empareje este elemento condicional con un hecho de la base de hechos o de la memoria de trabajo, entonces se va a, cuando se ejecute, se va a escribir por pantalla esto. Va a aparecer la palabra asignatura y después el contenido de la variable. Después la palabra titular, el contenido de la variable nombre, y después la palabra resto, y a continuación el contenido de la variable multicampo, que bueno, acá está cortado, entonces se llama pesos, signo de pregunta, resto. Esta sería la variable multicampo, que ahí mostraría los distintos componentes de la cátedra. ¿Ven? Por ejemplo, en este caso mostraría Miriam Evangelina Alejandra cuando se instancie con este hecho, mostraría Manuel, Sara, Marita, Ana, y así, y con este mostraría solamente Manuel. Bueno, este serían un ejemplo, para que ustedes los ejecuten, igual ya están están ejecutados en el video, pero ustedes pueden verlo. Bueno, acá un poco explica lo que hace el motor de inferencia, el contenido de lo que tiene la agenda, lo importante es que la agenda, la forma en que se dispone, es el orden en que se van a ser ejecutados. No obstante, se puede insertar en la regla, por ejemplo, ya sea con mayor o menor prioridad, teniendo en cuenta justamente estrategias de resolución de conflictos, que eso lo vimos la clase pasada, pero bueno, acá más o menos lo voy a repasar para que ustedes lo recuerden. Las estrategias de resolución de conflictos son, por ejemplo, que las reglas más recientes activadas se colocan encima de las reglas con menor prioridad y debajo de las de mayor prioridad. O sea que cuando se activa una regla, esa regla se ubica, ¿está bien? De acuerdo a su nivel de prioridad, por encima de la de menor y por debajo de la de mayor. Después dice, entre reglas de la misma prioridad, se emplea la estrategia de resolución de conflicto, que ya lo vamos a ver cuáles son. Después dice, si varias reglas son activadas por la afirmación de los mismos hechos y no se puede determinar su orden en la agenda, según criterios anteriores, se insertan en forma arbitraria. O sea, que si tenemos reglas que se activan y que tienen la misma prioridad, el Eclipse les da un orden. Ese orden no es aleatorio, o sea, todas las veces que se activen les va a dar el mismo orden. A eso hace referencia. Bueno, y estas son las técnicas de resolución de conflictos. Refracción, novedad o recensi, especificidad, prioridad. Bueno, esto puede ser también una pregunta de control, por ejemplo, podría llegar, porque a veces son true o false, o sea, son de múltiples choice o de verdadero o falso. Pueden venir, por ejemplo, yo les puedo dar la definición de refracción y decirles que es recensi. Bueno, ustedes tienen que decir, no, eso es tal cosa. O sea, en definitiva, vamos a ver qué es cada una de ellas. Por ejemplo, refracción, ¿qué significa esa? Dice que una regla no puede dispararse más de una vez con los mismos hechos. ¿Se acuerdan que les dije? O sea, las reglas pueden ejecutarse o dispararse más de una vez, pero con hechos diferentes. ¿Está bien?
o sea, no con los mismos hechos. Eso es lo que evita los ciclos. Bueno, esa estrategia se llama refracción. Bueno, recency o novedad es que, dice, las instancias de reglas que utilizan hechos más recientes son preferidas a las que utilizan hechos más viejos. O sea, siempre las reglas se van a activar teniendo en cuenta los hechos más recientes. O sea, que si tengo dos reglas y una se activa con hechos, o sea, las dos reglas, ¿cuál va a activarse primero? La que se active con los hechos más recientes. O sea, que si yo tengo un hecho A y un hecho B, y tengo una regla que se activa con el hecho A y otra regla que se activa con el hecho B, la que se va a activar primero es la que se active con el hecho B, porque fue el que se ingresó con posterioridad. O sea, siempre va a utilizar los hechos más nuevos, por eso novedad. Bueno, especificidad hace referencia, fíjense, a instancias derivadas de reglas más específicas, con mayor número de condiciones, es decir, más difícil a cumplir, son preferidas. ¿Qué significa eso? Que es lo mismo que explicó Raúl cuando estuvo dando ayer en la clase. O sea, si nosotros tenemos reglas que tienen muchas conectores, por ejemplo, AND, OR, muchos como especificaciones, como dice acá, que sean más difíciles, esas tienen mayor prioridad. ¿Está bien? O sea, justamente ese se llama el criterio de especificidad. O sea, reglas más específicas son que tienen mayor prioridad. Bueno, después tenemos lo que sería la prioridad. Esto lo vamos a utilizar muchísimo en nuestros programas, que nosotros les podemos dar prioridad a las reglas. Por defecto, las reglas tienen prioridad 0, o sea que tienen la prioridad neutra. La prioridad es un valor numérico que va entre menos 10.000 y 10.000. O sea, ustedes le pueden cambiar esa prioridad con la cláusula saliense. O sea, las prioridades o saliense asociado a las reglas. Es para aumentar o disminuir la prioridad. Si ustedes le ponen un valor negativo, va a tener menor prioridad que todas las reglas que se estén activando, porque por defecto tiene prioridad 0. Se pone declare saliense. Ya enseguida, si quieren, o después les muestro un video con ese tipo de cláusula. Bueno, y aquí tenemos las estrategias que nos proporciona Eclipse. Tenemos, por ejemplo, por defecto, la estrategia de profundidad, que es la que tenemos, por ejemplo, si tenemos estos hechos y estas reglas, tenemos, por ejemplo, el hecho A y el hecho B. El hecho A activa la regla R1 y R2, el hecho B activa la regla R3 y R4, y se insertan en la memoria de trabajo en este orden. Bueno, primero se van a activar las reglas que se activan con los hechos más recientes. O sea, si estamos con la estrategia de profundidad, primero se activaría la regla 3, la regla 4, después la regla 1 y la regla 2. ¿Está bien? Si nosotros cambiamos la estrategia a lo ancho, en este caso sería al revés. O sea, primero se activarían en la agenda la regla 1 y la regla 2, y después la regla 3 y la regla 4, si hemos ingresado a la memoria de trabajo los hechos en este orden. Bueno, eso lo vimos en la clase pasada, por eso ahora no quiero demorarme mucho. La otra estrategia también que nos proporciona Eclipse es la de simplicidad o complejidad. Cada regla tiene asociado un índice de complejidad, que ese índice de complejidad uno lo puede medir, y bueno, los que tengan mayor índice de complejidad es la que le da mayor prioridad a la regla. ¿Qué es lo que le agrega el valor de complejidad? Bueno, acá les dice, cada llamada a una función en una regla como parte, bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, lo que es esto, que es una restricción de predicado, o restricciones, no son restricciones, o un chequeo a un elemento condicional, agrega uno. O sea, acá está viendo cómo se va generando ese índice de complejidad, que nosotros no vamos a trabajar con ese índice, pero acá tienen un ejemplo. No puedo hacer el ejemplo, bueno, no importa. En el ejemplo, nosotros podemos ver cómo
va tomando distintos valores, ese índice de complejidad, y bueno, la regla que tenga mayor índice de complejidad tiene mayor prioridad. Esa es la estrategia. Si ustedes han elegido esa estrategia de resolución de conflictos. Después tiene esta otra estrategia, que es la aleatoria. A cada activación se le asigna un número y siempre se le va a asignar el mismo número. Por defecto es 0. A todas las reglas se le asigna el valor 0. Y después tienen estas otras dos estrategias que nosotros no las utilizamos, pero es cuando, por ejemplo, en los elementos condicionales, en este caso, por ejemplo, se hace como una especie a ver, les digo, se asocia a cada hecho y ejemplar el tiempo en que fueron creados y se da mayor prioridad a las reglas con un hecho más reciente, comparando los patrones en orden descendente. O sea, en realidad lo que se hace es un ranking de lo que sería el orden de prioridad de los distintos elementos condicionales. Y bueno, teniendo en cuenta que los que tienen mayor prioridad son los que han sido activados con hechos más recientes. Ese es el LEX. Y este otro, que es el MEA, es lo mismo, pero solamente toma en cuenta el primer patrón. O sea, aplica el orden de complejidad del primer patrón de las distintas reglas y bueno, y establece también un ranking solamente con el primer patrón y le da mayor prioridad a las reglas que tienen esos patrones que corresponden a hechos más recientes. Bueno, hasta ahí era la presentación de la primera parte. Bueno, yo propondría que acá, no, esto ya eran ¿cómo se llama? Hipervínculos, que no sé si es que no me están funcionando acá o es que tengo que tal vez compartir la pantalla para mostrarles las PPT. Bueno, miren, yo les propongo hacer un recreo de unos 15 minutos y volvemos y bueno, doy la segunda parte. ¿Les parece, chicos? ¿Raúl? Bien, entonces, a ver qué hora es. Son las 4:10, entonces 5:10 a las 25 estaríamos volviendo para que... Sí, ok. Sí, entonces ahí ya vemos.